La diferencia es que la tinción de Santiago Ramón y Cajal tiene más oro que la de Golgi, pero básicamente sirven para lo mismo. Entonces, ¿para qué sirven las dos tinciones? Las dos tinciones, que son la de Santiago Ramón y Cajal y la tinción de Golgi, me sirven a mí porque me permitieron darme cuenta que la neurona tiene forma. Son las que me ayudaron a mí a ver cómo se ve una neurona, es como que pueda ver la sombra de la neurona. Y al ver la sombra de la neurona me di cuenta que no solo tiene una extensión como la que vemos acá, que se llama axón, sino que tiene otras proyecciones. Esas proyecciones que tiene, las vamos a ver acá graficadas así. Entonces vamos a tener acá, que nace aquí eso, nace acá otra, y comenzamos a ver que la neurona tenía más proyecciones citoplasmáticas, porque al final del día lo que estamos viendo son proyecciones citoplasmáticas y lo que estamos viendo también es citoplasma. Entonces todo lo que nosotros estamos viendo fue gracias a la tinción de Santiago Ramón y Cajal y de Camilo Golgi. ¿Estamos viendo? Entonces, si vamos a recapitular, todo empezó en 1880 con Nissen, que permitió ver que la neurona era capaz de producir proteínas gracias a los cuerpos de Nissen. ¿Y qué era el cuerpo de Nissen? El cuerpo de Nissen es retículo endoplasmático rugoso y ribosoma. La tinción de Weigel me dijo que la neurona no es una célula cúbica, cilíndrica ni pavimentosa, es una célula con una proyección. Y la tinción de Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal me hizo dar cuenta que la neurona no se parece en nada a ninguna de las otras células que se habían estudiado hasta ese entonces, porque contamos con la presencia de elementos de color amarillo que son esto y esto. Por un lado tenemos a un elemento que ayuda a que esa neurona se comunique con otra, y a otro que se encarga de hacer que esa neurona mande información a otra neurona. Entonces nosotros tenemos proyecciones citoplasmáticas laterales y proyecciones citoplasmáticas caudales. Y así como encontramos a las dendritas y al axón. Entonces tenemos esta parte que está acá, que la estamos viendo ya, eso que estamos viendo ahí se llama axón. Y el axón, ¿qué es? Es una proyección de citoplasma. ¿Y qué estamos viendo acá? Eso ahí se llama dendrita. ¿Y la dendrita qué es? Proyección de citoplasma. Entonces a la gente que estudió esto hace mucho tiempo, se le ocurrió la maravillosa idea de juntarlas a las dos. Es decir, de hablar de dendrita al mismo tiempo que todas las de axón. Es por eso que cuando una persona habla de la dendrita y el axón en conjunto, eso se llama neurita. Y la neurita, que es esto con esto, que es el axón con la dendrita, es la que me va a dar a mí la clasificación morfológica de la neurona. Y la clasificación morfológica de la neurona está dada por las neuritas. Entonces una neurita es cualquier proyección de citoplasma que tenga la neurona. Si esa proyección está lateral al núcleo, se llama dendrita. Si esa proyección está de forma caudal al núcleo y se aleja de él, se llama axón. Y es así como nosotros tenemos otro término nuevo. Donde sea que tú veas núcleo, con orgánulo, con retículo, donde sea que tú veas eso, tú dices núcleo. Y otra palabra para núcleo es soma. Y cuando tú dices soma, estás hablando de materia gris. Entonces, cuando sea que tú escuches la palabra materia gris, tienes que saber que estamos hablando del núcleo de la neurona. Entonces, materia gris, núcleo, materia blanca, axón. Y eso lo vamos a escribir. Entonces tenemos que el lugar donde está el núcleo, que está ahí, gracias a Nissen y Weigel, NW, es lo que nosotros conocemos como el soma. Entonces vamos a ponerla ahí. Entonces, eso se llama soma. Cuando hablamos de soma, nosotros estamos hablando de núcleo, del núcleo de la neurona. Y cuando hablamos del núcleo de la neurona, nosotros estamos hablando de la materia gris. Y ahora que nosotros estamos hablando del axón, nosotros estamos hablando de la materia blanca. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra
vía espinotalámica, tú sabes que estamos hablando de un axón, porque en ningún momento dice zona. Y es por eso que la materia blanca, que son los axones, ¿y para qué sirve un axón? Para conectar a una neurona con otra, para hacer que estos circuitos puedan darse con normalidad. Es por eso que el axón tiene propiedades también. Esas propiedades se tienen que evaluar y se tienen que estudiar. Porque cuando les vaya un paciente a la consulta y les digan que le quema la mano cuando se pone una camisa o le quema algo cuando está poniéndose el reloj, tienes que saber qué es eso y por qué pasa. Cuando venga tu paciente y te dice que siente ardor, calambre o hormigueo, tienes que saber por qué pasa y de dónde viene eso. Y esos trastornos, el ardor, calambre, el hormigueo, la sensación de quemazón cuando me pongo un guante o cuando me pongo las medias, esos son trastornos de la fibra nerviosa a nivel de la materia blanca. Entonces la materia blanca es la que va a dar el origen a la vía espinotalámica, a la vía lentiscomedial, a las vías espinocerebelosas. Son las que nos van a dar las grandes vías que vamos a estudiar a lo largo de estas semanas. Y así como hablamos de vías, tenemos que saber que no es la única forma en la que la materia blanca se clasifica. La materia blanca tiene varias clasificaciones que vamos a ver hoy día también, porque tienen que conocerlas. Entonces, cuando hablamos de materia blanca, nosotros estamos hablando de algo que comunica. Ya sabemos que el axón sirve para comunicar. Ahora tenemos que saber cómo se da esa comunicación. Y la comunicación se va a dar de una forma variada dependiendo del lado donde lo vaya. Entonces vamos a irnos para acá. Entonces tenemos, de acuerdo a la morfología, a las noritas, vamos a poner aquí morfología. Y hasta ahora hemos hablado solamente de la multipolar. Y ya mismo vamos a hablar de esta niñita que está. A ver, entonces, allá. Otra cosa es que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, hay elementos que están hacia arriba y elementos que van hacia abajo. Todo lo que está hacia arriba, a todo lo que está hacia arriba, ustedes le van a decir rostral. Rostral es hacia arriba y caudal es hacia abajo. Entonces rostral y caudal. Vamos a poner aquí. Rostral y caudal. Rostral arriba, caudal abajo. Entonces ya sabemos que una de las formas en las que se da esta comunicación es de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Hasta aquí estamos claros. Entonces tenemos acá encéfalo. Cuando hablemos de las grandes vías, ustedes van a darse cuenta que hay vías sensitivas que utilizan con la piel, que van a agarrar esa información y la van a mandar hacia arriba, así, hasta que eventualmente llegue a la corteza sensitiva primaria. Eso es algo ascendente. Y tenemos también que a veces nace desde acá arriba algo, una célula que se llama célula piramidal, baja, 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 llega aquí y decusa, baja, baja y llega a un órgano efector. Y es así como nosotros tenemos comunicación nerviosa axónica. Ese axón está yendo de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Entonces va de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Entonces vamos a escribir eso. Vamos a escribir arriba, abajo, descendente y ascendente. Cuando tú hablas de una comunicación nerviosa que va de arriba a abajo, es decir, ascendente o descendente, y solamente descendente o ascendente, solo de arriba a abajo, eso se llama tracto o vía. Entonces un tracto o una vía es eso. El tracto o vía es una comunicación nerviosa axónica que va de arriba a abajo y de abajo hacia arriba y nada más. Entonces cuando tú hablas de vía espinocerebelosa, tú ya sabes que los axones van de arriba hacia abajo. Cuando hables de vía espinotalámica, ya sabes que el axón va de arriba hacia abajo. Cuando hables de vía vestíbulo espinal, ya sabes que el axón va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando escuches la palabra vía, ya sabes que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Hasta acá estamos claros. ¿Se escucha atrás? Pero no es la única forma de comunicarse, porque yo puedo conversar con Piera, le digo Piera hola, Piera me dice hola. Y ya, y si me siento así, está bien, pero aquí estaría yendo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, a la Piera me saluda.
esa comunicación de derecha a izquierda también va a estar graficada y también es una forma de clasificar a la materia blanca. Entonces en la materia blanca vamos a tener aquí 1, dos hemisferios, cefálico y ya está. Entonces, si yo estoy aquí, quiero ir del temporal derecho así, hacia el temporal izquierdo y el temporal izquierdo hacia el derecho, esa comunicación va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Los axones van en ese orden, van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y esa comunicación no es de arriba a abajo, no es ascendente descendente. Esa comunicación de derecha a izquierda, izquierda, es lo que nosotros conocemos como una comisura. Entonces la comisura son axones que están comunicando algo del lado derecho al lado izquierdo y del izquierdo a derecho. Y es por eso que la comisura más grande que tenemos es el cuerpo calloso. Entonces tenemos de derecha a izquierda, izquierda a derecha, comisura. De arriba a abajo y de abajo hacia arriba, tracto o vía. Pero ¿qué pasa? Como ahorita, que yo le pregunté a doña Liliana si se escucha. Tengo que ir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Ese es otro tipo de comunicación que también está presente en el sistema nervioso. Entonces nosotros vamos a tener acá. Tengo aquí, así. Y yo tengo esto que va de atrás hacia adelante. Esa comunicación de la materia gris que va de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, vamos a escribir también. Adelante, atrás, es lo que nosotros conocemos como una fibra de asociación. Entonces, la materia gris se clasifica de acuerdo a eso. La materia gris se va a clasificar de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, ustedes ya saben que cuando hablamos de una comunicación ascendente o descendente, cuando hablamos de la sensibilidad que es 100% y exclusivamente ascendente, estamos hablando de un tracto o una vía. Si estamos hablando de algo motor que siempre va a ser descendente, vía descendente. Vía tracto de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Cuando queremos ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, eso se llama comisura. Y cuando quiero ir de arriba, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, fibra de asociación. Dime, Ariana. También. Es por eso que tienen que leer el libro para saber de qué otro nombre o con qué otro nombre se lo conoce. Por ejemplo, en Carpenter, a la vía de Gracilis no le dice vía de Gracilis, ni le dice vía de Gol, le dice vía delgada. Entonces tú tienes que saber con qué otros nombres se lo conoce, porque ya tú sabes. Entonces, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Si no, negativo. Doctor, usted mencionó que la última, la de fibra de asociación era de materia gris. ¿Es materia gris o blanca? Materia blanca. Todo lo que estamos viendo acá es la clasificación de la materia blanca. Acuérdate que la materia blanca solamente es axón, nada más que axón. Y el axón es una neurita. ¿Ya? Es más, no hace falta. Entonces ya hablamos y ya conversamos sobre la clasificación de la materia blanca, que puede ser tracto vía, si va de arriba a abajo, comisura, si va de derecha a izquierda, es decir, lateral, y una fibra de asociación si va de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Y nos falta ver qué pasa con la neurona, porque esa neurona que estamos viendo allí es una neurona multipolar. Y al ser una neurona multipolar, quiere decir que hay otros tipos de neuronas que no son multipolares y que tienen funciones distintas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, porque morfológicamente nos falta. Sin embargo, nos falta algo más que tiene que ver con esa señora que está ahí. Antes te decían que existían dos tipos de células en el sistema nervioso. Teníamos a las neuronas y teníamos a las células de sostén. Ahora, nosotros sabemos que esas neuronas son como las que estamos viendo y que las células de sostén se cambian de nombre dependiendo de la función que hagan, que el astrocito, que la célula de Schwann y un montón de células más. Entonces tenemos células de neuronas y las células de sostén. Una de esas células de sostén es la célula de Schwann.
Y la célula de Schwann hace algo. La célula de Schwann se va a encargar de producir a una proteína que se llama mielina. Y la mielina va a estar rodeando al axón. Entonces, si teníamos una clasificación de acuerdo al largo del axón, no te preocupes porque tenemos otra que es de acuerdo a la cantidad de mielina que hay en esa neurona. Entonces tenemos allí. Y vamos a dibujar la mielina. Amiga, ¿qué color? Entonces vamos a tener a una proteína que va a estar ahí de color celeste, que la vamos a tener aquí así. Esa proteína de color celeste que estamos viendo se conoce como mielina. Y la mielina es una proteína aislante, es una grasa. Esa proteína aislante, mira el puntero del potencial de acción, hace que esto viaje así. Y eso hace que el viaje sea más rápido. Entonces, eso que nosotros vemos allí es la mielina. Y cuando hay mielina presente, el potencial de acción es capaz de viajar más rápido en comparación a una fibra que no tiene mielina. Es por eso que aparte de esas tres, y vamos a tener a la clasificación de acuerdo a la cantidad de mielina que esté presente en una célula. Entonces tenemos acá a la cantidad de mielina. ¿Por qué me importa saber qué hay mielina? Porque la mielina es la que me va a decir qué tan rápido el paciente siente dolor. Entonces así yo tengo que si mi neurona tiene bastante mielina, como la que está ahí, vamos a poner en color celeste, eso que estamos viendo allí es una neurona de tipo A. Si yo tengo una neurona que no tiene tanta mielina, esa es neurona de tipo B. Y si tengo una que no tiene mielina, eso es de tipo C. ¿Y por qué me interesa saber eso? Porque las neuronas de tipo A y de tipo B, es decir, estas dos, son las que nos dan a nosotros un tipo de dolor que se conoce como dolor neuropático. ¿Y qué es el dolor neuropático? El dolor neuropático es, me puse una media y me ardió. Me puse una media y sentí hormigueo. Me puse los zapatos que me apretan mucho y siento calor, ardor o alambre. Eso es dolor neuropático. Mientras más mielina tenga una fibra, más rápida va a ser la difusión de la transmisión del dolor. Mientras más mielina tenga, más rápido se difunde. Es por eso que las fibras de tipo A son las que nosotros utilizamos para los dolores agudos e hiperagudos. Es por eso que el dolor es una sensación que se siente rápida, porque son las fibras más mielínicas que nosotros tenemos. Y posteriormente nosotros tenemos allí a esas fibras de tipo C que me van a dar el dolor crónico. Es decir, en una fibra, en un daño en una fibra de tipo A, podría provocarme el ardor, el calambre y el hormigueo cuando yo estoy sentado de piernas o cuando me duermo con el brazo encima de la cabeza. Ahí tengo un dolor rápido. Pero si yo tengo algo que lleva tiempo, por ejemplo, un diabético que no está controlado, que pierde la mielina, que es el cable que está acá, que rodea el nervio, eso le va a dar al paciente ardor, calambre, hormigueo de forma crónica. Es decir, tú tienes dos tipos de dolor: dolor crónico y dolor agudo. Dolor agudo, fibra de tipo A; dolor crónico, fibra de tipo C. Y el dolor neuropático, que es el que se siente en las extremidades, está dado por la fibra tipo E y por la fibra tipo C. Y es por eso que en estas enfermedades neurodegenerativas nosotros utilizamos fármacos que ayudan a que se vuelva a formar la mielina y el paciente pierde este ardor, calambre y hormigueo. Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. Entonces, ahora que estamos hablando de las tensiones de metal, que son oro y plata, tenemos que recordar que no son las únicas que nosotros tenemos y es nuestra piedra de cerebro. Lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente: vamos a encontrar neuronas como tenemos acá una. Esa neurona que estamos viendo ahí de color morado ya fue teñida por la presión de Santiago Ramón y Cajal de Giorgio Volpi y va a tener
una proyección hacia arriba, es decir, una neurita hacia arriba y una neurita hacia abajo. Estas neuronas que ustedes están viendo acá se conocen como neuronas bipolares. Y las neuronas bipolares nosotros las vamos a encontrar en los órganos de los sentidos, audición y visión. Entonces, esa neurona bipolar la vamos a encontrar en los órganos de los sentidos, audición y visión. Y hasta ahí. Bipolares. De ahí tenemos a otra neurona, una neurona que es muy primitiva, tan primitiva que nosotros no la tenemos personalmente. Esa neurona primitiva que nosotros tenemos de forma personal es la que no tenemos de forma personal, es la que está presente en los insectos. Piensa en una cucaracha, piensa en una hormiga, piensa en una garrapata, piensa en una araña. En esos animales tú tienes a una neurona como la que estamos viendo acá, y esa neurona solamente tiene una proyección de citoplasma. Eso es una célula unipolar, una neurona unipolar. Es tan primitiva que nosotros como seres humanos no tenemos y no encontramos a esas neuronas. Y por otro lado, vamos a tener a otra neurona que embriológicamente hablando, estaba dispuesta a hacer mucho. Como cuando vean con Eric, o Gabriel, como estoy diciendo, las cascadas de señalización, que son el PAX5, PAX3 y el ácido fólico, nosotros teníamos a estas neuronas que embriológicamente podían ser motoras o sensitivas y quedaron siendo una mezcla entre los dos. Entonces y vamos a tener a una neurona que va a tener a su núcleo de sensitivos. Una neurona con el color verde allí, que va a tener una porción sensitiva que la estamos dibujando acá de ese color celeste. Y una porción motora que la vamos a dibujar de color morado. ¿Qué pasó con esa neurona? Esa neurona quedó encapsulada y aparentemente es una neurona que solo tiene una neurita, y eso que nosotros estamos viendo allí corresponde a lo que conocemos como una neurona pseudo unipolar. Entonces, eso que estamos viendo allí se llama neurona pseudo unipolar. Y esas neuronas pseudo unipolares son las que van a conectar a la médula, que la tenemos allí, con los estímulos que vienen del medio externo. Es decir, nosotros acá vamos a tener allí y acá a esas neuronas pseudounipolares, y vamos a tener allí a uno y ahí a otro. Y eso que nosotros estamos viendo allí es lo que nosotros conocemos como el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, el ganglio de la raíz dorsal está compuesto de estas neuronas pseudounipolares, que en el interior del ganglio, ¿qué hay? En el interior del ganglio yo voy a tener una neurona aquí, un núcleo ahí, un núcleo ahí, un núcleo ahí, un núcleo ahí, un núcleo ahí. Y esos núcleos que ustedes están viendo son los que eventualmente van a comunicarse con esas células que estamos viendo que son sensitivas. Entonces tenemos que la clasificación de las neuronas, de acuerdo a la morfología, varía y va a darme lo siguiente: una neurona multipolar, que es la neurona clásica con varias neuritas; una neurona pseudo-unipolar, que está presente en el ganglio de la raíz dorsal; una neurona bipolar, que está presente en los órganos de los sentidos; y una neurona primitiva que el ser humano no tiene, que se conoce como neurona unipolar. Y nosotros tenemos eso ahí. ¿Qué más nos falta? Nos falta hablar de ciertos componentes que están presentes aquí. Entonces, esta porción que está acá, que es el lugar donde se va a almacenar el neurotransmisor en vesículas, es lo que nosotros conocemos como botón sináptico. Entonces, el botón sináptico es el lugar donde en vesículas, como las que yo voy a tener aquí, se va a almacenar ese neurotransmisor. Rojo si es excitatorio, azul si es inhibitorio.
Entonces las vesículas que se encuentran en el botón sináptico son las que cargan al neurotransmisor que produce la neurona. Y por otro lado, yo tengo a esta porción que está aquí, que conecta al soma con el axón. Esta porción que está acá se llama cono axónico, también conocido en inglés como el axon hillox. Entonces, eso que nosotros estamos viendo ahí, esto de acá, todo eso, se llama cono axónico o axon hillox, que es el que comunica al cuerpo o al soma con el axón. Hasta aquí, niños. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Dime. Las unipolares no son también, no eran las pseudopolares. Las pseudopolares, pseudounipolares. Ajá, no son lo mismo. No, porque la unipolar solo tiene contacto con una sola cosa. En cambio, la pseudounipolar es tan grande que son las neuronas que nosotros encontramos en los plexos braquiales y lumosacros. Entonces, la pseudounipolar es una neurona larga que tiene cualidades de ser mixta, es decir, sensitiva y dar impulso motor. Es decir, es mixta. Tiene más de una neurona. En cambio, la unipolar es una neurona que solamente tiene una sola proyección que se encarga de los reflejos de los insectos, como la mosquita moviendo las alas o las hormigas bien. Son cosas diferentes. Por eso es que la FIFI le decía unipolar o pseudounipolares. Son diferentes. Unipolar es la de los insectos y la pseudounipolar es la que nosotros encontramos en los plexos braquiales. Por eso es que a veces hay que leer más de una subunidad. ¿Alguna otra pregunta ahora? Así es. Nosotros tenemos que saber que una de las cosas que más van a hacer ustedes es el placaje microscópico. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es ver cómo se ve una placa de médula en el microscopio y cuáles son los elementos de relevancia que tiene una placa de médula, que lo voy a hacer acá. Una vez que yo arregle el documento para que todo quede en una hoja, se lo voy a pasar a María Gracia y a Diana para que lo puedan distribuir a su paralelo. Entonces tenemos acá. Esto es un corte de médula. Eso que está ahí es un corte de médula. Y tenemos diferentes elementos anatómicos que vamos a observar en la placa. Tenemos algunos que están en la línea media que tienen que ser observados y apreciables. El primero. Entonces, vamos a tener a un elemento que lo voy a tener en la parte de arriba, en la línea media. Ese elemento que estamos viendo siendo graficado de color blanco, ese elemento de color blanco que estamos viendo ahí, es lo que conocemos como el surco medio, porque está en la línea media, el surco medio posterior. Entonces, el surco medio posterior es ese espacio que está ahí, que es un espacio digital y que no se va a ver más allá de la placa. Por otro lado, en la parte inferior, si se dan cuenta, tengo un espacio que divide al lado derecho y al lado izquierdo. Es porque ahí yo tengo dos elementos. Primero, tengo a uno, que ya lo vamos a señalar, esa línea de color azul celeste es la que va a delimitar al elemento que es un surco, que está en la línea media también, pero que está en la parte anterior. Entonces, el surco que está en la parte de abajo se conoce como surco medio posterior, surco medio anterior. Entonces, eso que estamos viendo ahí se llama surco medio, medio anterior. Tenemos un surco medio posterior y un surco medio anterior. Sin embargo, vamos a encontrar otro elemento que lo vamos a colorear de color amarillo. Eso que estamos coloreando de color azul no es un surco, es un espacio físico que se puede ver en la placa. Y al ser un espacio físico, eso se llama y se conoce como fisura media anterior. Entonces tenemos que ese espacio de color azul es la fisura media anterior que está por detrás del surco medio anterior. Entonces ese espacio que está ahí se llama fisura media anterior, que es un espacio físico.
De ahí nosotros vamos a tener a las astas dorsales y ventrales, que ya conocemos. Entonces vamos a poner de color azul lo sensitivo, las astas dorsales, ahí. Y de color rojo vamos a tener a las astas ventrales, que estarían acá. Y en el centro tenemos un elemento que se conoce como el canal central medular. Entonces, en la línea media de todos los cortes de médula vas a encontrar 4 elementos. Tú te ubicas así, te damos la placa de microscopio y tú vas a buscar la línea media y vas a buscar las 4 cosas que te acabé de decir: surco medio posterior, canal central medular, fisura media anterior y surco medio anterior. Son los 4 elementos que están en la línea media y que me van a ayudar a diferenciar a una placa de otra. ¿Por qué? Porque hablamos de las astas. Sabemos que tenemos 2 astas dorsales y 2 astas ventrales, 2 astas posteriores que son sensitivas y 2 astas motoras que son ventrales. Entonces, asta dorsal, asta ventral, asta ventral. ¿Qué más nos falta? Aquí, y aquí me refiero aquí y acá, también tenemos un espacio, también tenemos un surco, aquí y acá, que lo vamos a dibujar o resaltar de color verde. Ese espacio que estaría aquí y acá, eso se llama surco, se conoce como el surco dorsolateral o el surco lateral posterior. Entonces, eso de color verde está allí, se llama surco dorso lateral o surco lateral posterior. Y vamos a tener otro que lo vamos a poner acá de color naranja, aquí y acá, que se conoce como el surco ventral lateral. Entonces, la médula espinal, todo corte de médula espinal se va a conocer y se va a entender por esos segmentos. Te ubicas en la línea media, surco medio posterior, canal central medular, fisura media anterior, surco medio anterior. De allí vas entre surco medio posterior y el asta dorsal. Arriba tenemos al surco dorsolateral. Del surco dorsolateral y delimitando la línea al asta ventral tenemos al surco ventral lateral. Entonces tenemos surco medio posterior, a nivel de la asta dorsal tenemos al surco dorsolateral y a nivel del asta ventral tenemos al surco ventral lateral. ¿Y para qué me sirve saber dónde están esos surcos? Porque una cosa es tener a las columnas y otra cosa es tener a las astas. Columna tiene un sinónimo o un epónimo que es fonículo. Entonces, el fonículo es el lugar por donde pasa el axón y las astas son los lugares donde están los somas. Es decir, aquí pasa axón, aquí pasa axón, aquí pasa axón. El resto es soma. Entonces, entre surco medio posterior y surco dorsolateral, yo voy a tener a algo que se conoce como la columna posterior o el fonículo posterior. Y lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a tener allí. Otro verde. Desde surco medio posterior hasta surco dorsolateral, allí, eso de color verde es la columna dorsal. Entre surco medio posterior y surco dorsolateral se ubica la columna dorsal o columna posterior. De allí, entre surco dorsolateral y surco ventral lateral, vamos a tener a otra columna. Eso que nosotros estamos viendo ahí de color morado se conoce como la columna lateral. Y entre surco ventral lateral y surco medio anterior y la fisura, vamos a tener a otra columna
que se llama columna anterior. Entonces vamos a colocar aquí. Columna lateral. Columna dorsal. Y entre surco ventrolateral y fisura media anterior vamos a tener allí a la columna o funículo anterior, que es todo esto. Por eso es importante saber dónde están los surcos y para qué me sirven los surcos. Entonces, nos vamos a la línea media, surco medio posterior, canal central medular, fisura media anterior, surco medio anterior. Entre surco medio posterior y surco dorsolateral se ubica la columna dorsal, que es el lugar por donde pasan vías sensitivas. Entre surco dorsolateral y surco ventrolateral se ubica la columna lateral, que es mixta. Pasan vías ascendentes y pasan vías descendentes. Y entre surco ventrolateral y surco medio anterior se ubica la columna anterior, que es mixta también. Entonces tenemos la importancia de los surcos recae en eso, de que tú sepas ubicar dónde está el surco dorsolateral y qué se encuentra anterior o qué se encuentra posterior. Porque si te tomo una foto del microscopio y te pongo solamente eso, te voy a preguntar qué es lo que está viendo. Yo te lo señalo y te digo qué es lo que está viendo. Hasta aquí, niños. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Por ahora, estamos allí. Ahora todavía no se van. Vamos a hacer la piedra con la que vamos a empezar a ver las placas, porque el día de hoy vamos a empezar a ver placas. Vamos a empezar con la placa de